Estrategia de Bolsillo, tu espacio para entender y dominar el mundo de las finanzas en un instante. En Primera Emisión en Punto, te damos consejos prácticos para que tu dinero rinda más, para ahorrar, invertir y planificar como un experto, sin complicaciones, donde cada consejo cuenta. Efectivamente, tenemos aquí en esta estrategia de bolsillo este lunes, obviamente, a Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Un gusto tenerte de regreso luego de la ausencia del lunes pasado, compadre. Buenos días, gracias. Igualmente, mucho gusto volverte a ver. Bien, platicar un poquito sobre las mini finanzas para mini empresas. Se oye muy petit, pero también debe ser importante. Claro, y por petit no se trata de minimizar o hacerlo menos importante. Realmente el título o la forma de expresarlo de esa manera es para también recontextualizar un poquito las cosas, ¿no? Porque muchas veces pensamos que siempre existen las grandes finanzas para las grandes empresas. Entonces, como que uno piensa, bueno, no me tengo que preocupar de eso porque yo soy una empresa chiquita, eso lo veré después. Y no es cierto. Las finanzas son importantes en todo momento. Y el quitarle un poquito de esa gran importancia como si lo fuera a necesitar después, creemos que es importante. ¿Hay diferencia entre las empresas, digamos, grandes y las minis en cuestión de conceptos financieros? No, más bien son los conceptos que usas, ¿no? Okay. Cuando es una empresa más pequeña suele ser menos sofisticada, suele tener menos complejidades y por ende las cosas que vas a utilizar en cuanto a finanzas tienden a ser un poquito más básicas, pero al final de cuentas finanzas son las finanzas. Si se acuerdan ustedes, las finanzas como las definimos aquí es el manejo del dinero. Entonces, ¿qué importa si eres un puesto de tacos o la empresa más grande de México? Vas a tener dinero porque eso generalmente pasa dentro de o a través de una empresa. Entonces es importante saber o conocer el manejo adecuado de esos dineros. Lo dices en cuestión de, por ejemplo, una taquería y es correcto. Tienes que también tener un manejo bien definido de cuánto entra, cuánto sale y cómo se distribuye también. Sí, por eso la importancia de hacerlo en empresas pequeñas, por eso la recontextualización no es para después, es también para ahorita, porque en los negocios pequeños tienen esa característica que están durante sus años formativos, ¿no? Me pongo a pensar como un bebé que no obtiene la nutrición adecuada en sus primeros años. Yo me imagino que ese bebé pudiese tener temas después. Igualmente, si en una empresa muy pequeña no tienes los cuidados financieros adecuados, quizá ni siquiera sobrevives. Hay una estadística que dice que un gran número de empresas pequeñas no suelen pasar del primero, segundo, tercero. Depende de quién le preguntes, la estadística te va a decir un número diferente de años, pero el chiste es que la mayoría de las empresas pequeñas no sobreviven. Y por muchas razones, pero precisamente por eso es importante tener esas finanzas por lo menos medianamente entendidas para evitar caer o para evitar no ser una de esas empresas que caen. Esto es fundamental y sobre todo también cuando vas iniciando con la empresa pequeñita, pero si tienes conceptos, también, digamos, reduces la llamada curva de aprendizaje, ¿no? Es correcto y había que resaltar el por qué si es tan importante y lo reconocemos importante porque las empresas pequeñitas no lo tienen. Y es un tema bastante interesante por llamarle de cierta manera, pero las empresas pequeñitas uno no le dan importancia, dice, bueno, pues yo no lo necesito, no quiero, ahí tengo el contador, o yo solito hago los números, o yo llevo las finanzas en Excel, etcétera, etcétera. Entonces lo ven como un gasto más que una inversión. Y es que al principio no es difícil verlo como otra cosa, pero es como un gasto, es como decir la renta, ¿no? Es que no quiero pagar la renta, bueno, pues pero es necesario. Tienes que pagar la renta, ¿no? Quizá no quieres pagar las finanzas, tienes que pagar las finanzas. El problema es cuando eres una pequeña empresa, no alcanza realmente y verdaderamente no alcanza, porque para tener un CFO, digamos, un financiero dentro de la empresa, necesita ser una empresa mediana. O sea, yo he hecho los cálculos, muchos de los cálculos en la empresa, y una empresa que vende menos de 100 millones de pesos no le alcanza para tener un financiero, digamos, de cierto grado, ¿no? Sí. Entonces, y tener algo menos que eso a lo mejor no te ayuda, porque también un recién graduado de la escuela, sí, tiene algunos conceptos que le enseñaron en libros o le enseñaron los maestros, pero la aplicación práctica a lo mejor no lo va a tener. Entonces realmente las pequeñas empresas sufren un poquito o un muchito digamos que no entienden que tienen que tener un financiero, y si sí lo entienden, si sí lo quieren tener, resulta que no les alcanza y lo ven como un gasto y no quieren dar la inversión. Entonces es bien difícil llegar a ese punto en donde una empresa pequeña dice, chin, voy a meter a un financiero, voy a enterarme bien cómo las finanzas me pueden estar afectando o me pueden ayudar en mi negocio.
La diferencia entre tenerlo y no tener a una financiera, un experto, ¿cuál pudiera ser? Uy, todas. Imagínate la diferencia entre una brújula o no tener una brújula o una carta de navegación cuando vas en un barquito de cierto lugar a una isla, ¿no? O sea, puedes llegar, pues sí, a lo mejor puedes llegar y a lo mejor te guías por las estrellas o ve tú a saber, pero si tienes esa brújula, si tienes ese mapa, la posibilidad de que llegues ahí aumenta drásticamente. Entonces, es la diferencia verdaderamente entre la vida y la muerte. Recuerden, es el manejo del dinero. Si manejas bien el dinero, las pequeñas empresas, ¿qué solemos hacer? No manejar bien el dinero. Le metemos la mano al bolsillo de la empresa y bueno, así como existe la separación iglesia-estado, sí debería haber la separación entre tu dinero y el dinero de la empresa. No lo entiendes porque no tienes un financiero que te da la disciplina, porque es una de las cosas que te da la disciplina, es decir, ese es dinero de la empresa, no es el dinero donde yo o la familia le puedo estar metiendo dinero en la mano. Porque luego recae sobre esta responsabilidad sobre los contadores, y los contadores, digo, pues tienen otra función, son importantes, pero tienen otra función. Es correcto, y esa es una de las confusiones, ya habíamos platicado aquí de eso, que la gente dice, bueno, pues es que yo no necesito un financiero, tengo un contador. No, estás hablando de dos cosas completamente distintas. De hecho, se relacionan, tan relacionado al financiero, depende de cierta forma de la información que genera el contador, pero no es lo mismo. El contador, yo siempre lo he dicho, ve hacia atrás, ve el mes pasado, el año pasado, está cerrando los ciclos. El financiero suele ver hacia adelante, quiere ver proyecciones, quiere ver hacia dónde llevar el negocio y quiere ver cómo le hacemos económicamente hablando, con los dineros, con los flujos, para avanzar el negocio hacia adelante. Y también, Fernando Miramontes, también debe ser difícil porque me imagino que hay casos donde no le hacen caso tampoco al financiero. Es decir, como que pues tú emites tu punto de vista y luego el dueño dice, pues es mi dinero, compadre. O sea, claro, yo decido, ¿no? Sí, digo, hay cierta soberbia que tenemos todos los empresarios en donde sí, no le queremos hacer caso ni al contador, ni al abogado, ni a nadie. Pero bueno, uno va aprendiendo también sobre la marcha que cada uno tiene una cierta función y que no, como dueños de negocios no sabemos todo. O sea, sabemos lo que hacemos porque pues resulta que lo construimos cierta habilidad a través del tiempo, pero no quiere decir que conocemos todas las áreas y es bueno dejarse ayudar, es bueno dejar que otras personas nos echen una manita. De pronto no estamos acostumbrados, ¿no? En ciertos niveles, pero bueno, ¿dónde podemos encontrar este tipo de consejos, hermano? Otra vez, finware.mx/U, ahí van a encontrar esta información y todo. Estamos hablando de varios aspectos, hemos estado hablando de varios aspectos de las finanzas. Acuérdate, las finanzas son un área bastante grande. Hemos tocado puntos que tienen que ver con inversión. Ahorita nos estamos moviendo hacia el lado, primero empezamos con las finanzas básicas, luego hablamos de algunos puntos que tienen que ver con inversión. Ahorita nos estamos moviendo del lado de las finanzas dentro de las empresas y de las empresas grandotas, medianas y en este caso las chiquitas. ¿Por qué las chiquitas? Porque la gente cree que todavía no, bueno, más bien todavía sí. Entonces, Finware, con W, finware.mx/U, van a encontrar esta información y mucha otra más. Correcto, gracias, Fernando Miramontes. Vamos a la pausa, pero antes a escuchar la opinión de Raúl Flores, presidente de la Coparmex en Jalisco.